Amén, hermanos, si no hay algo distinto, pues continuamos, ¿no? ¿Dónde quedamos? ¿Quién recuerda, hermano, dónde quedamos? En Apocalipsis 2:4. No, no, hasta el 2.4. Ah, bueno. Es que no avanzamos uno. Que han dejado tu primera monta. Amén. Oh, Padre amado, te damos gracias por medio de Jesucristo, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder estar reunidos en torno a ti, Señor. Amén. Ni siquiera en torno a una enseñanza, Señor. Estamos reunidos en torno a ti. Gracias por habernos permitido en esta hora venir a ti, Señor. Sí, Padre. Gracias por habernos regalado la fe en ti. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra, que es espíritu y vida. Gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Amén. Por sus hogares, por sus ministerios, te damos gracias, Señor. Oh, Señor. Gracias por haber enviado tu luz y tu verdad, Señor, las cuales nos guían. Señor, colocamos nuestra insolvencia delante de ti, confiados en que tu gracia nos ha capacitado, nos guía, nos acompaña, nos ayuda. Sí, Señor, a fin de que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados, para recibir la palabra conforme al deseo de tu corazón, Señor. Amén. Amén. Entonces que comenzamos el 12, así quedamos. Amén, Apocalipsis 2. Decíamos que cada uno de los nombres estos es una profecía también, tiene un significado. Entonces el capítulo 2 comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ya habíamos visto, hermanos, que la palabra Éfeso significa deseado, ¿verdad? Pero también significa como suelto, como muy liviano, que es cuando la iglesia comienza a degradarse. Dice, el que tiene las 7 estrellas a tu diestra. Ya habíamos visto qué significan las estrellas, ¿verdad? Dice que las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, ¿verdad? Y que los 7 candeleros se representan la iglesia en general. 7. Un candelero es una iglesia local. Aquí habla de 7 iglesias, 7 candeleros, significa 7 localidades. Pero también, a pesar de que es 7 localidades, como es el número 7 es plenitud, le está hablando de la plenitud de la iglesia. Entonces vamos a ver, son 7 localidades a las cuales el ángel le dice que le escriba. Si bien es cierto, son 7 localidades, también son 7 etapas por las cuales está pasando la iglesia. Desde el momento posapostólico hasta la segunda venida del Señor. Entonces tenemos claro ahí 7 estrellas, las 7 estrellas, pues las estrellas hacen referencia al creyente de manera individual. Los candeleros son iglesias locales. Y hacemos énfasis en iglesia local, hermano, porque sin iglesia local no hubiese iglesia universal. La iglesia universal es la suma de las iglesias locales. Por lo menos nosotros no podemos decir que la iglesia en Colombia, no.
porque la iglesia no es nacional. Son las iglesias en Colombia. Por así que habla, escribe y dice a las 7 iglesias que están en Asia. Asia es una provincia romana, una provincia es como un departamento. ¿Sabe que un departamento está formado por varias ciudades o municipios? Pero tampoco podemos decir la iglesia del Atlántico, porque la iglesia tampoco es regional, la iglesia es local. Es decir, una iglesia en cada expresión territorial. ¿Por qué digo cada expresión territorial? Porque así como hay municipios, hay ciudades, también hay aldeas. Entonces, en una aldea, pues sería la iglesia local en esa aldea. Y aldeas también hay alcaldías, inclusive parroquias. Usted sabe que antes se identificaban por parroquia, por lo menos en Venezuela es parroquia. Sí. Antes aquí también. No, que eso corresponde a la parroquia tal, la parroquia tal. O sea, afortunadamente la palabra se viene cumpliendo porque Barranquilla es un distrito. Lo declararon distrito, ¿verdad? ¿Y tiene cuántas localidades? 5 localidades. Entonces debe haber una iglesia en cada una de estas localidades. Es lo normal. ¿De acuerdo? Entonces dice el Señor, yo conozco tus obras. Le dice a Éfeso, conozco tus obras. Hermano, el Señor es un Señor que Él reconoce las cosas buenas a pesar de que estemos haciendo cosas malas. Él reconoce las cosas buenas. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí encontramos, hermanos, algo que implica una responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad, hermanos, la obligación de probar. No solamente los espíritus, ¿verdad? Que hay que probar los espíritus, hay que discernirlos. Si alguien viene diciendo, no, que yo soy apóstol. Bueno, nosotros podemos recibir al hermano que dice que es apóstol, pero podemos probarlo. La iglesia está en obligación de probarlo. ¿Cuál sería el sello o la prueba de un apóstol? La formación de una... Que haya fundado iglesia. Que haya fundado iglesia. No, que yo soy apóstol, ¿no, hermano? Por eso es que Pablo dice, ustedes son el sello. Porque el ministerio de Pablo fue puesto en duda, ¿no es cierto? Fue cuestionado. Y Pablo decía, ustedes, les escribía, ustedes son el sello de mi apostolado. Ustedes son la prueba de mi apostolado. Entonces el apóstol es el que pone el fundamento para formar una iglesia, para fundarla. Entonces, la iglesia tiene esa obligación, hermano, de probar a los que se dicen ser apóstoles. Porque por ahí hay muchos. Ahora todos son apóstoles, ¿o no? Todos son apóstoles. Pero el ministerio apostólico, cuando estas personas se dicen que son apóstoles, ellos ni siquiera saben lo que están diciendo. Porque cada ministerio tiene una característica. Y hablando del ministerio apostólico en particular, este ministerio se caracteriza porque es un ministerio itinerante. Es decir, tiene un itinerario. El apóstol es el que sale. Es un ministerio extraterritorial. Nadie puede ser apóstol en su localidad. El ministerio apostólico se desarrolla o se lleva a cabo fuera de la localidad de donde el hermano está. Hermano, disculpe, así también Dios lo use formando iglesia en la ciudad donde vive. No, él en su iglesia, él en la localidad donde está, puede fungir como anciano, como maestro, ya como profeta, pero él no, el ministerio apostólico él no puede desarrollarlo en la localidad donde él está. En su misma congregación, ¿no? Por eso es que no digo en la ciudad. Por ejemplo, aquí en Barranquilla hay una iglesia, somos nosotros, pero de pronto en otro barrio, en Soledad, sí, porque es que aclaramos, la iglesia es local, no es iglesia de barrio, ¿entiendes? No. O sea, nosotros estamos en la localidad, creo que es norte centro. Norte histórico, creo que. Sí. Entonces, todos los hermanos que estén, todas las personas que hayan creído que estén en este ámbito territorial, esos constituyen la iglesia local.
en Barranquilla correspondiente Al área. al área. En este caso, ¿qué es lo que es? Centro Histórico Norte, algo así, ¿verdad? Norte Centro Histórico. Norte Centro Histórico. Todas. No hay que hay una, porque caeríamos en lo mismo, una en cada esquina. Entonces no. Y esa conciencia no la tienen los hermanos. Tú le hablas a un hermano de una iglesia local, por lo menos yo una vez le escuché a Darío Silva diciendo esto, porque conocen de esto, ¿verdad? Porque la palabra lo dice. Sí, que lo de la iglesia local, pero como eso es imposible, porque la iglesia no se puede reunir en un solo lugar, entonces por eso están las denominaciones, para justificar. Ya. Pero hermano, hay que entender que la unidad de la iglesia no es física, la unidad de la iglesia es espiritual. Ya. No que la iglesia en el norte centro histórico se va a reunir todo en un mismo lugar, no necesariamente. Ya, es la conciencia de que somos una iglesia local. ¿Ah? Y que como iglesia local somos uno también con todos los hermanos que están en las distintas localidades, porque la iglesia es una. Eso es cuestión de conciencia. Sí, porque físicamente, imagínate, ¿dónde cabría? ¿Ah? Y has sufrido, verso 3, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Tú, qué cosa interesante, el Señor reconoce, primero que conozco tus obras y tu arduo trabajo, y paciencia. ¿Ya? Y ahora en el verso 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, hay un pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El riesgo que nosotros corremos, hermano, es estar haciendo cosas en el nombre del Señor y para el Señor, pero sin el Señor. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hacemos cosas que entre comillas buenas, que creemos que le agradan a Dios, pero Dios no nos ha mandado a hacerlas. Hay un pasaje donde comparece que alguno delante del Señor dice, Señor, en tu nombre yo expulsé demonios. ¿No es cierto? Señor, en tu nombre yo sané enfermos. Hermano, eran creyentes genuinos que tenían los dones. Y lo que hacían lo hacían en el nombre del Señor. ¿Pero qué les dijo el Señor? Apartados de mí. Reina Valera traduce maldad, pero ahí no es maldad. Ahí es iniquidad. Hacedores de iniquidad, porque no lo conozco. ¿Por qué no es maldad? Porque la maldad se conoce como lo que se causa con el deseo malintencionado. Eso es una maldad. ¿Ah? Cuando la cosa se hace con un deseo malintencionado. Pero acá el deseo no era malintencionado. ¿Ah? Era liberar cautivos, sanar enfermos, ¿verdad? Pero el Señor no nos mandó a hacer eso. Por eso dice, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Cuando dice no os conozco y no reconozco esas obras. Porque ¿qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a entrar al reino? ¿Qué? Las obras. O sea que las obras también justifican, como hemos estado viendo últimamente, ¿verdad? Las obras. Entonces el Señor dice, no reconozco esas obras. Porque las han hecho en el nombre del Señor, para el Señor, pero sin el Señor. Y fíjate, que es interesante que dice, y hasta has sufrido. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Ah? Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dentro de la cristiandad siempre se ha dicho que el primer amor es ese estado emocional y que cuando la persona se convierte y llega y testimonia toda hora de acerca del Señor. No. El primer amor es el Señor. Han dejado el Señor afuera. ¿Qué dice él a la iglesia en la Odisea? Dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. O sea, nosotros podemos estar haciendo cosas para el Señor, pero dejando al Señor afuera.
Y el Señor tocando, déjame entrar, déjame entrar. Ese es el peligro que nosotros corremos, hermano. Por eso el activismo puede llevarnos a eso, ¿no? Has dejado tu primer amor. Ese primer amor es Cristo, hermano. Has dejado a Cristo afuera. Es ahí que toco la puerta y llamo, déjame entrar, déjame entrar. Pero estamos en un activismo haciendo cosas que ni siquiera percibimos que lo que estamos haciendo, aunque tiene la intención de hacer algo bueno, es sin el Señor. Estamos haciendo en nuestra propia fuerza. Verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Por qué le dice recuerda por tanto de dónde has caído? Cuando nosotros dejamos al Señor a un lado y comenzamos a hacer cosas en nuestra propia fuerza, eso se llama caer ¿de dónde? Caer de la gracia. Por eso dice, mira de dónde has caído. Y creo que a los Gálatas se lo dice textualmente, ¿verdad? Habéis caído de la gracia. Hermanos, cayeron de la gracia. Cuando nosotros estamos haciendo cosas que el Señor nos ha mandado a hacer, hemos caído de la gracia, hermano. Estamos sudando. Por eso el Señor dice, el agua que yo te he de beber, dice, después que la bebas, no tendrás sed jamás. ¿Qué es no tener sed, hermano? O sea, ¿cuándo uno tiene sed? Cuando se esfuerza, ¿o no? Cuando tú te esfuerzas suceden dos cosas, sudas y tienes sed, te produce sed, porque la temperatura aumenta y estas cosas. Entonces, el sudor para el Señor es sinónimo ¿de qué? De maldición. El sudor es sinónimo. Cuando maldijo la tierra, que maldijo todo, le dijo al hombre, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eso hace parte de la maldición. Entonces, cuando uno suda y tiene sed, es porque está haciendo las cosas en tu propia fuerza. Pero él dice, el agua que yo te... ¿Cómo es que dice ese versículo? Vamos a leerlo. Eso está en Juan 7, que hoy veamos eso. Juan 4:13. ¿Qué dice? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Imagínate tú, cuando estas cosas se enseñan de una manera errada. Una vez a nosotros nos invitaron a una reunión de pastores. Era una cosa hasta, hermano, hasta absurda. O sea, viéndolos a ellos desayunar, o sea, nosotros viéndolos desayunar. O sea, no, perdón, era almuerzo. Viéndolos almorzar ahí. Entonces, la anfitriona llegó, que era pastora, llegó y le brindó una copa de vino fría para los... Entonces, uno de ellos rechazó. Y la hermanita le dijo, para la sed. Dice, no, yo desde que bebí el agua del Señor, no, citó este versículo, no he vuelto a tener sed. Entonces, tú, yo escuchando eso, yo dije, ¿qué será que es que uno no puede ya ingerir más líquido? Tú, si una persona, un pastor diciendo eso, ya. Pero eso realmente se refiere a eso, hermano. El Señor hace la obra a través de nosotros. El Señor no ha contratado obreros para que obren, sino que Él ha contratado obreros para que estén en la obra que Él ha preparado de antemano. Él ha contratado obreros a través de los cuales Él quiere obrar. Y cuando el Señor obra a través de nosotros, y no somos nosotros, no tenemos ni sed ni sudamos, porque Él es el que está haciendo la obra, ¿verdad? Y se respalda. Así es. Si se recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Las que el Señor mandaba, las que Él respaldaba. Pues si no, vendré pronto a ti
y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Hermano, y en la práctica hoy, este candelero fue quitado. Ahí no hay iglesia. Eso es un lugar que está en ruinas y la poca población que hay son musulmanes. Se cumplió, literal. No se arrepintieron. Pero tiene algo interesante. Pero tiene esto, verso 6, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuáles son las obras de los nicolaitas? Si algún hermano recuerda. No es que es un tal Nicolás, ya, Y no Nicolás Gómez. que permitía ciertas cosas, ciertos desmanes, entonces pues... Porque ajá. se ve en los sistemas, ¿no, hermano? Sí, eso es lo que enseñan en los sistemas. La obra de los nicolaitas hace referencia a su nombre, que Nico es un nombre griego que está compuesto por dos palabras. Nico es conquistador y Laos, pueblo. Entonces, es decir, el que conquista los pueblos, el que pone la bandera, el que hace su voluntad Amén. sobre las ovejas. Sí. Y les voy a contar una anécdota. ¿Usted se acuerda la hermanita por la que oramos? Que estaba allá en el campamento, una hermana, Judith, la hermana Judith. Sí. Sí. Ya. Ella me escribió, el pastor, que es primo mío, le dijo que porque ese domingo no había ido a la congregación. Y ella dijo, no, porque a mí me invitaron a un bautismo. Y él le dijo, no, señor, usted es sierva mía. Dios mío, herejía. Ese es un nicolaíta, ese es un conquistador de pueblos, sierva mía. Hermano, ¿nosotros de quién somos siervos? El Señor. Del Señor, hermano. ¿Ah? Nosotros no somos siervos de ningún hombre, nosotros somos siervos del Señor. Amén. La obra de Dios. Claro, de Él es la obra, ¿verdad? Es más, la hermanita hasta me mandó como eso fue por escrito, El texto. me lo mandó, hermano, tremendo. Ahí le dice, en un bautismo, si en los bautismos no hay enseñanza, y ella le dice, hermano, ahí lo que hubo fue palabra. Ah, porque como bautismo ya. Sí, hermanos, son los que dicen mi obra, mi iglesia, usted me pertenece a mí, Mi usted es oveja. mi oveja, Mi Me ha oveja. costado. aquí el que mando soy yo. Se hace lo que yo quiera. Ah, esos son los nicolaitas. Ese es el nicolaíta, como decía el hermano, el que coloca la bandera. La reunión no empieza si no ha llegado. Así Y es. se acaba cuando ellos se van. La reunión no empieza si ellos no han llegado, hermano. Y si empiezan sin la presencia de ellos, hay problemas, hermano. Prepárense. Prepárense, porque eso va a haber disciplina y eso va a haber de todo. Ah. Verso 6, repetimos, pero tienes esto que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. También nos vamos a dar cuenta, hermano, que esta promesa, las promesas que Dios le hace a cada localidad, tienen que ver con la necesidad o con el problema que está viviendo esa localidad. ¿Cuál fue el problema? Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. ¿El primer amor quién es? El Señor. ¿Y quién es el árbol de la vida? El Señor. Por eso le dice, ¿ah? Al que venciere le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a mirar también más adelante, a la medida que vayamos leyendo, que aquí en el verso 7 dice, el que tiene oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto lo vamos a ver en ese orden a las iglesias y después le habla a los vencedores. Ese orden lo vamos a ver en las tres primeras. Pero a partir de la cuarta, primero le habla a los vencedores y después a la iglesia. Eso tiene una razón de ser. ¿Verdad? Y esa razón de ser porque en este momento el Señor no está contando con la iglesia. En este momento el Señor está contando con algunos hermanos, Estrellas. con algunos, estrellas, con algunos de cada localidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera se ha formado, es decir, ni siquiera los hermanos tienen conciencia de lo que es una iglesia local. Por eso es que un hermano sin tener esta conciencia
se atreve a abrir una y colocar el nombre y a diferenciar esa congregación de las otras y todo, porque no tienen conciencia de lo que es una iglesia local. Y son hermanos que tienen carretera, según dicen ellos, y todas estas cosas, pero desconocen. Bien, entonces, hay que tener en cuenta eso. Primero le habla a la iglesia y después a los vencedores. Vamos a darnos cuenta que eso es solamente a las tres primeras. A Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo. De Tiatira en adelante le habla primero a los vencedores y después a la iglesia. Esto lo vamos a ir mirando en la medida que vayamos avanzando. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? ¿Algún aporte inclusive? Porque estamos para conocer al Señor. Que ese primer amor, ya sabemos que es Cristo. Amén. Y que no es un primer amor en cuanto Ahora, primero, un segundo, un tercero que de orden, no. Es primer amor en cuanto al principal y mejor. Sí. Entonces, es el mejor amor o el principal amor. perfecto. Ahora viene la segunda carta. Es más adelante vamos a ver, hermanos, cómo estas 7 cartas se compaginan con las 7 parábolas de Mateo. Se relacionan. La primera con la primera parábola, la segunda con la segunda parábola, la tercera con la tercera parábola y así sucesivamente. Bien, vamos al verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, ¿qué significa Esmirna? Recordamos. Sufrimiento. Sufrimiento, amargura. Perfecto. La palabra Esmirna viene de la raíz griega mirra, que significa sufrimiento. Es la iglesia sufrida, la iglesia de la persecución. Ya. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tú sabes que esto está a la orden del día, ¿no? Ahora hay muchos que inclusive dicen que conocieron la gracia y ahora son que judíos mesiánicos. Eso se le puede interpretar de esa manera, pero también aquí lo que dicen ser judíos, dice los que te dicen ser adoradores de Dios y no lo son. El judío significa adorador. Adorador de Dios. Judá. Judá significa adoración, sí. Son adoradores de Dios. Se dicen ser adoradores de Dios y no lo son. ¿Se dan cuenta? Sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Esa es la iglesia sufrida. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjate tú que no dice la vida, porque la vida ya la tenemos. Ahora nosotros estamos corriendo es por la corona. Y cuando leamos corona en la Sagrada Escritura, el rey. Ahora estamos corriendo es por eso, hermano. Y eso nos lo confirma la palabra por todo lado, hermanos. Esto incluye todas esas persecuciones que hubo allá, lo que se llamó el oscurantismo, allá en el medioevo. Todas esas persecuciones, hermano. Tribunal de Inquisición. Amén. ¿Ah? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le habla primero a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es el daño de la segunda muerte? No sufrirá daño de la segunda muerte el que venciere. Y el que no venciere, sí sufrirá daño de la segunda muerte. Y el daño de la segunda muerte es precisamente ¿cuál?
Las tinieblas de afuera. Le está hablando a creyentes. Un creyente, por ser creyente, no sufre la segunda muerte, pero sí puede experimentar el daño de la segunda muerte, que son dos cosas distintas. ¿Y qué es la segunda muerte, hermanos? El lago de fuego. El lago de fuego y azufre, o sea, la ajena, o el lago de Hinón. Apocalipsis 20:14, si lo quieren leer. A ver, adelante, vamos. Apocalipsis 20:14. Amén. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Amén. O sea, un creyente no experimenta la muerte segunda, Hermano, pero sí puede experimentar el daño de esa muerte el segunda. 21.8 también habla de la muerte segunda. ¿Qué dice? Dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. ¿Usted qué palabra es? 21.8 Apocalipsis. Y le está hablando a la iglesia. Dice, tendrá su parte, lo que dice Mateo 24:51. Pondré su parte con los infieles. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si vamos sumando la palabra, se están dando cuenta de eso. Ese es el lago de fuego y azufre, pero el lago de fuego y azufre tiene varios niveles. Ya. El creyente que no se santifica va a un nivel, ya, que no es el nivel a donde van los no creyentes. No todos van al mismo lado. No. Hermano, cuando usted dice que el creyente no sufrirá la segunda muerte, pero Daño, sufrirá- daño. Bueno, no sufrirá la segunda muerte. O Sí. sea, no sufrirá la segunda muerte, pero sí experimentar el daño es cuando entra a las tinieblas de afuera temporalmente. Amén. Amén. Y que no sufrirá a la segunda muerte porque no quedará eternamente. Amén. Amén. Exactamente eso. Exactamente eso. Sí, exactamente. Sí es. ¿Dónde quedamos? Que tiene oído, Ya. venga lo que Ya. quiera. El 11. Al Pérgamo. Mensaje a Pérgamo. Entonces, Y no sufrirá daño de la segunda muerte. Y pasa al 12. Bien, estamos haciendo una introducción aquí rápida. Dice, y escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Por qué la espada de dos filos? Fíjate tú que aquí la promesa que va con relación a la necesidad. ¿Cuál era el problema aquí? El temor a ser muerto por la persecución que había. Ese era el temor de la iglesia. ¿Y cuál es la promesa del Señor? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ah? Y fíjate tú que al comienzo dice, estuve muerto. No temas en nada lo que vas a padecer. Ya. Bien. Ahora viene la palabra Pérgamo. La palabra Pérgamo, sí, respondiendo al aspecto etimológico, o sea, a su raíz, per es fuerte, como de super o hiper, muy alto. per, o muy alto, como dice el hermano. Y gamo significa cónyuge. Por eso el que se casa dos veces, ¿cómo le dicen? Bígamo. Bígamo, aquí es Pérgamo. Entonces, ese significa fuertemente casado o muy casado, Muy ligado. que es cuando la iglesia se casa con el mundo. Por eso mira cómo se presenta el Señor a Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La espada de dos filos, ¿por qué? Porque es la que separa. Ya, ahí es donde nace el sincretismo, que se mezcla lo vil con lo divino. Por eso la espada de dos filos, es que todo tiene aquí un sentido, hermano. La espada es para separar, para cortar. Entonces, Pérgamo significa muy casado o fuertemente casado. Entonces dice el verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Tremendo. Hermano, pero lo increíble es que donde está el trono de Satanás hay iglesia.
Porque aquí le está hablando a una iglesia. Aún donde está el trono de Satanás hay iglesia. Así dice. Retienes mi nombre. Yo conozco tus obras y dónde mora, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Qué significa Antipas, hermano? Contra todo. Antipas es eso, Antipas es contra todo. ¿Qué le pasó a Antipas, hermano? A Antipas lo cocinaron vivo. Lo metieron en un becerro hueco de metal con agua y le prendieron fuego para cocinarlo. Eso está en la historia, hermano. Entonces, sí, hermano. Hermano, un aporte cuando dice, conozco donde mora Satanás. Ya sabemos que la localidad ocupa un lugar, un espacio, un territorio, pero allí se adoraba a Satanás. Ustedes recuerdan, siempre hemos visto un logo por ahí en las farmacias y en los hospitales, sí, que es como la culebrita, que en francés se llama el esculapio. De hecho, hasta en los quirófanos hay oraciones y los cirujanos la oran, porque supuestamente es el Dios de la medicina. Sí, el Dios es Ajá. Entonces, ahí en ese lugar se adoraba a Esculapio, que es el mismo Satanás. Sí. Entonces, donde mora Satanás, entonces se adoraba a esa deidad, a Esculapio, que se conoce como el Dios de la medicina. Pero ahí está la iglesia ya. Pero allí, amén. Ah, Para enfrentarnos. perfecto. Por eso, por lo menos Barranquilla, tú ves a la entrada que colocan y que el Dios Momo. Sí es. En cada entrada de la ciudad, y eso lo patrocina el catolicismo romano. Si tú entras en Soledad, ahí está San Antonio, ahí está como quien dice, aquí el que manda soy yo. Sí, un demonio. Este es mío, este Pero territorio es también mío. está la iglesia, aquí el que manda es la iglesia, no San Antonio. Así es, amén. Y entonces entramos en Barranquilla, está el Momo. Y El ese, ojo de Horus también. sí, y ese tal San Antonio era homosexual. Miércoles. Por eso es que tú ves que Soledad se caracteriza porque prolifera el homosexualismo. Ah, así como ustedes ven un pájaro negro, que hay unas esculturas en diferentes ciudades, que una María Mulata. Claro, ese es un pájaro de mal agüero. Esos son pactos que van haciendo, y lo que dice el hermano, eso lo patrocina el sistema católico romano. Ah, una vez aquí en el Parque Santander pusieron, y supuestamente eso es arte, pusieron unas cucharas en un palo seco alto. Ya, ese es un pacto de hambre. Ya. Cuando la persona está gorda, no le dice que tienes la cuchara bajita. ¿No han escuchado ustedes eso? Y cuando está flaca, tienes la cuchara alta. Es pacto de hambre. Sí, así como cuando ustedes lo han visto cerca del templo, ese templo masón que hicieron ahí los names, cerca hay un monumento al soldado caído. ¿Ustedes no lo han visto? Ese monumento al soldado caído, hermano, ese es un pacto de muerte. Todo eso tiene un trasfondo espiritual, ¿verdad? Y nosotros estamos para discernirlo en el espíritu. Eso no lo percibe el mundo. Ellos no tienen el espíritu, ¿verdad? Pero el espíritu es el que nos ayuda, hermano. Amén. Ser espiritual dice la palabra que juzga todas las cosas. Amén. Amén. Entonces, en las entradas y las salidas de las ciudades y aún de los pueblos Sí. siempre hay algo. Sí. Una imagen, una estatua. Analicen para que vean. En Baranoa lo hay, en varios parques. Que Sí, siempre hay una imagen, algo. Sí, porque estas potestades son territoriales. Ya, de tal territorio les pertenece. Porque, hermano, ¿cómo se explica científicamente que en Soledad haya tanto homosexualismo? ¿Cómo se explica? ¿Tiene una explicación científica? No. Pero tiene una explicación espiritual. Mira, yo me acuerdo que, no sé, los que viven en Soledad, de pronto los jóvenes no, pero un lugar y que el solista, La discoteca. Sí. el solista, Imperial. ese solista, Yo no lo conozco. no, bueno, ese solista, hermano, hoy que haya un reinado, hoy que haya un desfile de homosexuales, es normal. Ya eso, hasta se ha acostumbrado
Pero en la época en que eso era un escándalo, hermano, y que eso no lo había, en Soledad había un lugar que hacían reinados de homosexuales y venían homosexuales del mundo entero. Pero todos esas potestades, todo eso, quedó allí. Por eso es que en Soledad, y en Soledad se da eso, yo viví en Soledad, y eso es algo que yo presencié, ya, un poco de homosexuales que pululaban por ahí. Una explicación espiritual. Así es. No hay otro. Hay tipas, hermano. El 3. Sí, Vamos en el 13. pero tengo unas pocas cosas contra ti. Fíjate tú que son pocas cosas que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán. Bueno, ¿cuál es la doctrina de Balán? ¿Cuál fue el problema de Balán, hermano? ¿Ah? Vendió el ministerio, hermano, vendió el ministerio. Y eso está al orden del día también, ¿o no? Pastores asalariados, cobrando. Esa es la doctrina de Balán. ¿Ah? Ahora supuestamente hay muchos hermanos reconocidos que están denunciando esto. ¿Ah? De que no se debe pagar diezmo en esta dispensación, de que eso era para Israel. Como el dinero. Como el dinero. El cura dinero. Sí, y muchos evangélicos, predicadores evangélicos, están denunciando esto, pero ya ellos se enriquecieron, ya. Sí. Pero tengo unas pocas cosas que tienen ahí los que tienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Usted sabe que Balán fue un ministro de Dios, que el Señor le había dado un don específico, ¿no es cierto? Al pueblo que maldijeres y al pueblo que bendijeres. Entonces llegó Balac, el rey, y le ofreció un tesoro para que maldijera al pueblo de Israel. Y este hombre oró, hermano, oró. Y el Señor le dijo no. No vaya. Y este es uno de los casos en los que el Señor permite. Porque al final el Señor le permitió que fuera. Pero así como le permitió que fuera, no permitió que maldijera al pueblo de Israel. Aunque él logró que el pueblo de Israel cayera. No bajo la maldición que él profirió, sino que una astucia que él creó le dijo al rey: haz una fiesta ya, e invitas incircuncisa para que el pueblo de Israel llegue y tenga relaciones con ella y el pueblo de Israel caiga. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? No, porque... Pero tengo unas pocas cosas cuando a ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí está, una fiesta donde había de todo. O sea, tuvieron relaciones sexuales con las incircuncisas, comieron de las cosas sacrificadas a los ídolos y todas estas cosas, ¿verdad? Y también tienen a los que retienen, ¿qué cosa? La doctrina de los nicolaitas. La cual yo también aborrezco. Vuelve a hablar de los nicolaitas. Pero ya que hay algo delicado, ¿no es cierto, hermano John? ¿Qué es lo delicado aquí, hermano John? Que ya se volvió enseñanza, doctrina. Ya se volvió doctrina. Si nos devolvemos acá, dice: tengo contra ti que retiene que aborrece las obras de los nicolaitas. Pero acá ya no son obras, ya acá es doctrina. Ya acá es doctrina, hermano. Y eso ahí es una llamada de atención para nosotros. Cuando nosotros permitimos, somos permisivos con ciertas cositas, porque no le damos mucha importancia, que van en contra de la voluntad de Dios, y la toleramos, y la toleramos, y la toleramos, y la toleramos. Esa tal cosa que va en contra de la voluntad de Dios comienza a convertirse en doctrina. Ahí ya no hay control. Ya no hay control. La doctrina de los nicolaitas. Hermano, un aporte. Con el nicolaísmo hay que tener cuidado. Amén. En el sentido de que la carne, de cierta forma, apoya el nicolaísmo. La carne siempre busca ver a un hombre. Sí. Sí. También, de cierta forma, hace como campaña apoyando a un hermano.
¿cierto? Por eso nosotros siempre somos muy puntuales y cuando citamos mucho la escritura cuando dice que hay pues hermanos, cuando nos reunimos, cada uno de vosotros tiene, y que todos somos sacerdotes. Amén. Sí, porque la carne es muy dada a apoyar el nicolaísmo. Y Amén. por eso de cierta forma no fluyen tanto los dones y los ministerios. Y la revelación. Sí, porque eso se lo dejamos a los demás y eso le hacen daño a los hermanos. ¿Por qué? Porque nada más siempre funcionan los mismos y eso puede causar daño al hermano. Hermano, y tú no sabes que por lo general, cuando un hombre se enseñorea del pueblo, es por culpa del mismo pueblo. Claro, porque lo apoyan. Porque el pueblo deja el espacio para que la persona haga eso. Ya, Para no tener responsabilidad. perfecto. Porque de otras cosas, así como dice el hermano que al hombre le gusta eso, al hombre le gusta el yugo del hombre. Sí, que se le imponga. ¿Por qué? Porque es que cuando yo tengo algo que está por encima de mí, yo lo considero así, yo le dejo toda la responsabilidad, lo que está diciendo el hermano Juan. Le dejo toda la Una responsabilidad. comodidad y confianza. Entonces, ¿cuál es la estrategia del diablo últimamente en toda la cristiandad? Que los hermanos paguen el diezmo y eso los hace sentir bien y exento de toda responsabilidad. Sí. Ya le dimos el diezmo al pastor, ahora el pastor es el que tiene que preparar el sermón, el pastor es el que tiene que hacer esto, el pastor tiene que hacer esto, el pastor tiene que hacer esto. Ya yo cumplí dando el diezmo, porque es que Es mi pago. la intención del diablo es eso, que tú le pongas la fe a todo, menos al Señor. Que le ponga la fe al pastor, que le ponga la fe a la fe, que le ponga la fe a la oración, que le ponga la fe al aceite, que le ponga la fe. Eso es lo que quiere, hermano. Hasta el ministerio del Señor. Claro, que le ponga la fe a tu ministerio. Porque hay quien tiene fe en su fe. No, es que yo tengo fe, sí, pero ¿tienes fe en qué? Hoy compartíamos eso cuando íbamos viajando. Tómate la pastilla, ponle fe. Ponle fe aquí a la pastilla. Yo le tengo fe a ¿Ah? Pero hermano, eso también, o sea, en cuanto a eso que está diciendo el hermano John, eso también depende de nosotros. Claro. Porque es que hermano, si sea donde nos reunamos, creo que ya lo he dicho antes, ya cada uno de nosotros tenemos que llenarnos del Señor, Amén. orar, leer su palabra, para obtener que dar. Porque Amén. de la abundancia del corazón habla la boca. Porque es que si yo no estoy lleno de su palabra, entonces ¿qué voy a decir? Amén. Por eso que hay hermanos, digo, que Amén. Señor, como lo digo, con temor y me ayude. O sea, hay hermanos que de pronto nunca hablan, siempre están en lo que donde he visitado, porque estoy conociendo las diferentes localidades. Yo he notado que hay hermanitos que nunca dicen Ni amén. nada, o sea, pero pienso que es eso, o sea, que deben hacer que las lámparas se llenen de aceite Amén. en su casa donde nadie los ve. Sí. Como dice el Señor Jesús, no hagas como los hipócritas que se paran en las plazas de las esquinas para ser visto de los demás, mas tú cuando ores, entre en tu cuarto, ora al Señor, eso influye en leer la palabra, escudriñarla, entonces tú te vas llenando de eso. Y como cuando uno está lleno, ¿qué pasa? Que el aceite rebosa, entonces ya uno va a poder dar. Amén. Hermano, Ya entonces eso es también, aceptemos la reconvención. Esta es una reconvención para nosotros de parte del Señor. Amén. Bueno, porque si yo no escudriño, pero hay un hermano que sí lo hace, yo tengo que llegar y sentarme y quedarme callado ahí. Es más, de pronto aún en la carne comienzo a contradecir al hermano. Ya, pero porque somos indiferentes a las cosas del Señor y somos negligentes. Entonces hay un hermano que sí lo hace, entonces el mismo pueblo comienza a darle el espacio al hermano y el hermano y el diablo es malo. Es por culpa del pueblo que ese hermano termina enaltecido. Para siempre. Es por culpa del pueblo. Entonces le hace daño y el hermano termina creyéndoselo. Por eso es que tenemos que, hermano, siempre estarnos rasgando la vestidura. Termina creyendo de que no, yo soy aquí el líder, sin mí esto no camina. Ya. ¿Pero por qué? Porque el mismo pueblo le hace sentir eso a un hermano X o a un hermano Y. Porque el mismo pueblo es negligente. Amén.
el mismo pueblo es indiferente ante las cosas del Señor. Hay que reconocerlo. Pero si así como dice el Señor a través del hermano, todos nos ocupáramos en llenarnos, hermano, todos funcionaríamos. Amén. Aún con un amén, porque de pronto no todos son boca. Amén. Pero por lo menos con un amén que tú sabes, como que dice, tienes certeza de que sí, lo que está diciendo así es. Pero, hermano, si nosotros no escudriñamos, vea, el que no escudriña está condenado a creer lo que le diga. Ser esclavo, hermano. Hermano, a veces uno con estar sentado ahí solamente coloca su granito de arena, porque Perdón de oír. a veces cuando vamos a otras localidades, otras reuniones, he entendido así que, así sea que no hable, pero su situación espiritual como que se aporta a la reunión. Y tú sientes como una pesadez, así. Claro, claro. Como si te cayera como una sábana pesada encima. Ya entiendo, así Sí. es, hermano. Y entonces, de cierta forma, nuestro estado espiritual va aportando a la reunión. Así es. Sí. Así es. A veces, hermano, hay un hermano que está tan mal que afecta el ambiente, se torna pesado. Lo espiritual. Se torna pesado, es una lucha ahí. Hay reuniones pesadas, hermano, hay Sí. reuniones pesadas que tú sientes que hay algo, que no fluye el espíritu. Ya. Así como cuando también hay brujos y brujas que se infiltran, entonces están haciendo sus oraciones y están haciendo y hay una lucha allí. Y el Señor termina mostrando como la bruja esa que tuvimos nosotros aquí 2 años. 2 años. 2 años, hermano. Esa era la que- Y es unos postres sabrosos. Ah, sí. Y ella nunca comía. Hermanito, y que el enemigo trabaja en uno la pena y la inseguridad. Porque de repente nosotros hemos conversado de eso, que vemos que el hermano Juan, el hermano John, o sea, como usted, hermano, cómo hay palabras, entonces de repente uno va a decir algo y ay, pero eso es poquita cosa, o sea, ¿cómo voy a decir yo eso no es nada? Mejor me quedo callado. Entonces el enemigo usa eso. Y también que por lo menos yo no soy penosa, yo nunca me considero, y él me dice, tú sí hablas. Pero me ha pasado que no, deja que lo pruebe, no, deja que... Y oye, pero si eso no es de Dios, yo voy claro. y siento que me embolato al orar o al decir algo porque yo, pero ¿qué pasa? No es de Dios, el enemigo quiere usar eso de nosotros para que el cuerpo no funcione. Así es, Marisa. Ahora, yo puedo sentir pena con un extraño, pero nosotros ¿qué somos? Somos hermanos, somos una familia. Entonces, entre nosotros la pena es del diablo. La pena es del diablo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente, hermano, cuando las reuniones se hacen en casa, el Señor sabe. Porque una reunión en casa invita a que participemos. No es lo mismo una reunión en un lugar que, tú sabes, en un palacio. Y en un púlpito. Claro, pues tú no te atreves ni siquiera a mirar que está al lado, ¿me entiendes? Porque, uno no sabe, y ni siquiera lo conoce, y de pronto tiene 10 años y está allí. Pero, hermano, como familia nos conocemos, y no debe haber pena entre nosotros de nada. Así es. Y ahí va ejercitándose. Sí, es, hermano. No hay que si se equivocan lo que dicen los hermanos lo corrigen. Claro, amor. No, y a veces tenemos un problema en el hogar, y es que nos da pena decirlo. Entonces, el diablo quiere eso, ¿me entiendes? Entonces, yo solo estoy luchando con el problema de mi hogar. Pero si yo le manifiesto a mis hermanos, que es mi familia, ¿tú crees que cuando la iglesia se une, las potestades tiemblan? Amén. Así es. Para que oremos, hermanos. Pero hay hermanos que son herméticos, que pronto conocen la problemática de todos los hermanos, pero a ellos no los conoce nadie. Están desperdiciando una buena oportunidad de que la iglesia se una a orar por tal situación. Amén. Sí. Yo me acuerdo que cuando, y gloria a Dios, y no voy a hablar más de mis hermanos del interior, pero cuando ellos llegaron así a la comunión ya un poco más estrecha, ellos se sorprendían y me decían algunos, hermano, pero ustedes se dicen todas las cosas. Pues bueno, estábamos en otra localidad y comienza en un desayuno y dice, hermano, no, imagínate tú ahora este problema, mi hijo con droga. ¿Por qué? Porque ellos tienen esos tipos de problemas y es un hermetismo, no lo dice. Entonces, hermano, para que estemos orando. Amén, hermano. Pero entonces no quiere que nadie conozca su problemática, pues, hermano, que no la conozca el mundo.
Pero para que la iglesia se una a orar, hermano. Y el mundo la conoce. Y el mundo termina conociéndola, claro. Es más, se entera uno por los de afuera. Sí, por lo del mundo. 14 era, pero tengo unas pocas cosas con aquí que tienes ahí, los que tienen la doctrina de Balán, que el 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, cuando hay alguna práctica que no edifica, porque la palabra dice, recibió los unos a los otros como Dios nos recibió, dice, para gloria de Dios. Entonces, hermano, una práctica, una doctrina, una conducta, una idea o un concepto, hermano, que no glorifique al Señor, nosotros enseguida debemos saltar. O sea, no debemos recibir eso. Nosotros debemos recibir al hermano con las cosas que glorifiquen a Dios. Amén. Pero si alguien trae una doctrina que no glorifica a Dios, o por lo menos en el caso de la experiencia que vivió el hermano, que se niega la divinidad de Dios, que, o sea, que no glorifica a Dios, esas cosas no se deben recibir, no se reciben. El hermano se recibe porque viene con un error, ¿verdad? Porque a veces es simplemente error, pero esas cosas no se reciben, esas cosas tienen que juzgarse enseguida. 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Son cosas que solamente vamos a conocer cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Yo que quiero verificarme el nombre, hermano, de Joaquín Pablo, que nadie lo quiere. A Pablo Joaquín. Sí. De pronto me gustaría que el Señor me mostrara para que me empezaran a llamar por el nombre que me tiene el Señor. Pero como es algo futuro, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, Joaco, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pero eso va a ser a los vencedores, ¿no? Amén. Y allá vamos. Amén. Lo creemos. 18. El Espíritu está dentro de nosotros, hermano. Amén. El Espíritu. 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Bueno, Tiatira significa mujer dominante o sacrificio continuo. ¿Qué le recuerda eso de sacrificio continuo? La misa. Y ahora aquí ya entramos a ver qué representa Tiatira. Tiatira representa el sistema católico romano. Ya abiertamente. Comenzó con el ¿cómo se llama? Con ese casamiento. Comenzó con Pérgamo. Hermano, cuando la iglesia sufría de la persecución, de ahí nace el dicho ese, si no puedes con tu enemigo, únete. Constantino vio que entre más mataban cristianos, entre más nos perseguían, más salían, proliferaban. Entonces Constantino dijo, eso, si no puedes con tu enemigo, únete. Entonces comenzó Constantino a reconocerle los derechos que le habían quitado a los hermanos. Sacó un edicto, un primer edicto que se llamó Edicto de Tolerancia. Edicto de tolerancia. O sea, comenzó a tolerar a los cristianos porque supuestamente Constantino se convirtió, eso no se convirtió ni nada. Eso fue una estrategia de él. Un vivo. Y ahí es donde nació la Iglesia Nacional, que eso es abíblico. Entonces, Edicto de Tolerancia comenzó otra vez a devolverle los derechos, a reconocerle los derechos a los hermanos, a devolverles los bienes. Eso es ahí en Pérgamo, ahí es donde se casa la iglesia con el Estado. Comenzó a devolverle los bienes y después sacó otro edicto, creo que es el de Nicea, se llama, ¿no? Así es, donde por decreto
dijo que todo el mundo era creyente. Por decreto. Por decreto. Ya. Ahí es donde nace también la relación clero-laico. Porque obviamente él no podía exigirle a un cristiano por decreto, que no había nacido de nuevo, el que tuviera un comportamiento acorde con un hijo de Dios, ¿no es cierto? Entonces es donde se separa el clero y los laicos. El clero laico. Cristianos por decreto. Y esto se compagina con la tercera, ¿cómo se llama? Las parábolas, con la tercera parábola, donde dice que el grano de mostaza se convirtió en árbol. Ahí hay una normalidad, porque la mostaza es una hortaliza. ¿Y cómo se va a convertir en un árbol? Que es cuando se volvió grande. Pero en ese árbol dice que vinieron las aves e hicieron su nido. Ya, que es donde dice, tú habitas donde está el trono de Satanás. Eso lo vamos a mirar después, más adelante, cómo vamos a compaginar una cosa con la otra. Hermano, un aporte. Sí. En cuanto a los mártires, porque entre más morían, más se convertían las personas al Señor. Eso es un principio espiritual. Sí. En el sentido de que a medida que vamos muriendo a nosotros mismos, o entre más se va formando el Señor en nosotros, vamos muriendo a nosotros mismos, ¿cierto? Amén. Y eso de cierta forma genera como un efecto en las demás personas. En los que ven, sí. Sí, en los que ven, en los que... Entonces, la muerte. O sea, la muerte de nosotros mismos. Y que se ve reflejada la muerte del Señor ahí, al mismo tiempo. Eso genera un efecto. Las personas los atraen. Genera vida. Genera vida. Genera vida. Es olor fragante para vida, lo que hemos hablado. Olor. Entonces, escribe la ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Por qué mujer dominante, hermano? Tiatira es mujer dominante. Y aquí vamos a llegar después a Apocalipsis 17. La mujer que cabalga la bestia. Aquí comienza. Tiatira significa mujer dominante o sacrificio continuo. Pero es que en cada misa sacrifican al Señor. En cada misa sacrifican al Señor. Con la famosa transubstanciación. Claro. Tiatira, mujer dominante. Y aquí no, este es el sistema católico romano. Dice. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto, o sea, el que lo escudriña todo, el que todo lo juzga. ¿Ah? Por eso le dice, arrepiéntete. Dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu perseverancia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Pura obra, hermano. ¿Ah? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, tremendo, hermano, más claro no puede estar, ¿ah? Esa mujer, la que cabalga la bestia, que se dice profetiza, ¿ah? Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo es posible, hermano, que en una misa de estos días dicen esos benditos hombres que, bueno, ya saben, no vayan a tomar mucho, ¿ah? Si lo van a hacer, o sea, vayan y festejen carnaval. Tienen permiso. ¿Ah? Y el miércoles la sinvergüenzura de que entonces con ceniza, hermano, ahí te das cuenta. ¿Ah? Ahí te das cuenta todo lo que significa esto, hermano. ¿Ah? El otro día maté el carnaval. Que peque y reza el pata. El que peque y reza el pata, hermano. Y el mismo mundo lo dice en las canciones. Hasta el miércoles de ceniza. Y algo que escuché de un cura de eso, que el carnaval, o sea, es un acto donde podemos aprovechar, porque Dios permite que todos los hermanos nos juntemos, una fiesta, gozarnos con alegría, todos juntos. Y habló bien todos los hermanos, o sea, todos los hijos del diablo. Y todos los hermanos. Y yo analiza eso, y este tipito es bien, sí, hermano, diabólico. Por eso es que dice que enseña, dice, esa mujer
esa mujer, o sea, en vez de decir apártense de la fornicación, ¿ya? Que tolera que esa mujer sabe que se dice profetiza. Hermano, tú no sabes que el Papa habló de la infalibilidad, o sea, que ellos es infalible, ¿ah? Y ellos son los que profetizan, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por eso es que va a ser quemada, hermano. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hermano, aquí estamos haciendo una introducción ligera porque esto realmente tiene mucho fondo. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, ellos mismos llaman, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. O sea, ahí comienza el Señor a hablarle de la segunda venida a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que el estado de Éfeso, el estado de Pérgamo, de Esmirna y Pérgamo, ese estado de la segunda venida del Señor, a él no le dice nada con relación a la segunda venida. Pero de Tiatira en adelante sí habla de la segunda venida. Ese es otro aspecto que estamos mirando acá. Y dice, retén lo que tienes hasta que yo venga. ¿Por dónde quedamos? 25, pero lo que tiene, retenerlo hasta que yo venga. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y aquí comienza a invertir el orden. Primero habla a los que vencieren, porque el 26 dice, al que venciere guardaré, y después dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque ya aquí el Señor ya no está contando con la iglesia, el Señor está contando con algunos hermanos, lo que decía el hermano. Claro, de que hoy los hermanos no se preocupan todos por lo mismo, sino que le dejan la responsabilidad a unos cuantos hermanos. Entonces el Señor está contando con esos cuantos hermanos que sí se preocupan por escudriñar, por estar enseñando, por estar llenándose del Señor, por estar... Entonces el Señor por eso cuenta con ellos en este momento. No está contando con la localidad completa, con la iglesia, no está contando. Gracias, hermano. Gracias, Padre. Amén. Hay que aplicar lo de justo, pero no revuelto. Amén. Entonces, hermano, vamos a dejar hasta aquí, ¿no? Para que rumiemos un poco lo que hemos leído. ¿Verdad? Entonces, si alguien tiene que aportar o preguntar, hermano, pero esto y esto y esto. Tiatira nace. Que el catolicismo es el producto de la mezcla entre lo vil con lo divino. O sea, cuando Constantino comenzó a cederle cosas, que ahí es donde nace, hermano, el estar construyendo templos. Porque Constantino comenzó a regalarle, y no eran templos, eran palacios. Pero él no mezcló los paganos con los cristianos. Claro, lo vil con lo divino. Y ahí nació la Virgen, el hijo, que era pagano, y ahí nació el 24 de diciembre, y el nacimiento del Señor, la fiesta del Divino Niño. Ahí se entendió todo. Claro. porque él tenía que estar él estaba con Dios y con el diablo, tenían que juntar a los dos para poder hacer lo que él quería. O sea, y no solamente eso, o sea, él dijo, bueno, yo necesito tener contento a ambos pueblos, al pueblo de Dios y al pueblo pagano. Entonces comenzó el sincretismo,
que es la mezcla esa del obispo con los obispos, por eso se llama Pérgamo, muy casado. Él comenzó a concederle cosas y a hacerle regalos. Después nace Tiatira, que Tiatira sabe qué dicen algunos, dentro de ese oscurantismo, de que es la iglesia gloriosa, pero Tiatira es la máxima degradación. Pero algunos han llegado a decir que es la iglesia gloriosa, ¿por qué? Porque se llenó de bienes, se llenó de poder económico, que es lo que tú ves hoy en el Vaticano. ¿Verdad? Entonces, hoy hay una canción, hay un cántico muy interesante por ahí de un hermano, creo que es español, que dice que hoy la iglesia tiene mucho poder, pero el cojo ya no baila. ¿En qué sentido? En que acuérdense que cuando Pedro va entrando a ese templo, hay un mendigo ahí, ¿verdad?, que le pide dinero. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo ni oro ni plata. Hoy la iglesia tiene oro y plata, pero el cojo ya no baila. Ya, claro, el sistema católico romano hoy tiene oro y plata, pero el cojo ya no baila. En el sentido de que hoy, y no solamente el catolicismo, hermano, a un Sardis, ¿verdad? A un Sardis que se hace referencia a los sistemas evangélicos y los sistemas protestantes, está lleno de poder económico, pero no hay poder espiritual. Tú ves que esas sanaciones, ahí no se da nada. ¿Por qué? Porque, como dice el hermano, hay un tapón de carne que impide que la vida fluya. Dentro de esos sistemas hay hermanos que tienen el espíritu y tienen la vida. Pero como hay un tapón ahí al frente que es el que manda, ni la vida ni el espíritu fluyen. Por eso es que tú ves que no hay revelación. Ellos leen la misma Biblia que leemos nosotros. Pero ¿por qué no reciben la revelación? Porque la revelación se deja en la libertad. Si entre nosotros hubiera un hombre que mandara y que dijera cómo se tienen que hacer las cosas y todas estas cosas, no recibiéramos la revelación que el Señor por su misericordia nos da. Porque el espíritu se mueve en la libertad. Por lo menos, si hay un hombre al frente mandando, el Señor es un caballero y se queda quieto. El Señor fluye cuando le dan la oportunidad. Si no le dan la oportunidad, porque el Señor puede, en su soberanía y su poder, Él puede irrumpir abruptamente, pero Él toca. Él toca. Y si alguno abre, Él no va a tumbar la puerta, Él no va a hacer allanamiento, Él está tranquilo tocando. Si alguno abre. Entonces, ese edicto de tolerancia comenzó a hacerle regalo y comenzó la iglesia a adquirir poder terrenal, pero perdió el poder espiritual. Entonces vinieron los creyentes por decreto, nació el sistema católico romano clero-laico, donde se manifiesta con más fuerza en Tiatira, que es lo que estamos viendo. Mujer dominante, hermano. Es tan dominante que se sienta ahorcajada sobre la bestia. Tremendo. Entonces eso tiene que ver con Apocalipsis 17, al cual vamos a llegar, de pronto no sé si en el año 2020. Y eso que vamos rapidito, porque aquí vamos rápido, porque como ya los hermanos, ya la mayoría conoce, pues estamos leyendo rápido. Entonces, ¿alguna pregunta, hermano? ¿Y tú decías algo? No, sí. Y el edicto de Milán. El edicto de Milán, perfecto. Es el edicto de Milán. Primero fue el de tolerancia y después el de Milán. Gracias, hermano. El edicto de Milán fue el que comenzó todo eso, todo el sistema lo convirtió en legal. Perfecto. Y fue cuando comenzó esa expansión. Pasó los europeos y comenzaron esa expansión. Perfecto. Es cuando la iglesia crece en número. Ya, pero en apariencia, crece en número en apariencia. ¿Se dan cuenta? Ley. ¿Se dan cuenta la diferencia? El edicto de Milán. El de tolerancia y después el de Milán. Así es. Gracias, hermano. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les pareció el hermanito? Lee. ¿Ah? Está buena, hombre. Amén, qué bueno. Y es cuando nace el sistema, como él dice. Nace el sistema católico romano, ahí nació. O sea, que nace la famosa religión nacional, o sea, de una nación. A mí me enseñaron, y me enseñaba un abogado que nos daba religión, entonces decía que la religión católica, apostólica y romana es la de Colombia, y los poderes públicos la han de defender como esencial elemento del orden social. ¿Cómo te parece? ¿Ah? Que esa religión es la de Colombia, porque es una religión nacional. Por eso es que la bestia es política. Sí, es más.
El anticristo va a venir a imponer más allá una religión universal, que es la nueva era. Entonces, en la misma mochila, el agorero, el brujo, el mago y el creyente. Todo con todo. En la misma mochila. Ah, como dicen unos, bueno, pero es que adorar a Alá, a Mahoma, a Krishna o a Yahvé es lo mismo. No, no es lo mismo. O a Buda, no es lo mismo. Diferentes nombres, pero diferentes. Son diferentes demonios. Claro, porque hay un solo Dios. Así es. Hermano, y yo le he escuchado a creyentes decir eso. En Valledupar fue el primer escándalo. Cuando digo uno que se reunía allá entre los hermanos, con nosotros y todo, salió con eso. Hermano, pero es que es lo mismo. Si tú adoras a Buda, o a Krishna, o a Alá, es lo mismo, o a Dios. No, señor. No, eso no se puede permitir. Eso hay que brincar enseguida ya. Porque se va aceptando eso y se convierte en doctrina. No, hermano, es lo mismo. Sí, porque es lo mismo, para ellos es Alá, pero para el otro es Jehová. Pero es lo mismo, es el mismo Dios, pero con diferentes nombres. Pero el único que murió y resucitó se llama Jesucristo. Bueno, hasta ahí sí tienen razón. Y es el mismo Dios, el mismo diablo, pero con diferentes nombres. Y es el mismo Dios de ellos. Así es. Edicto de Milán. Edicto, ya estamos en la época del anticristo, ya casi todos están en la religión mezclada. Perfecto, una sola, así es, que es la nueva era. ¿Y qué es la nueva era? La aplicación de la vieja era, la tan nueva era. Claro, fíjate tú que Pacho ya acaba de hablar de que es necesario un ejecutivo, o sea, es necesario que una sola persona gobierne el mundo. Ya lo acaba de decir. El globalismo. Eso también está al orden del día, hermano. Los bancos grandes fusionándose con los pequeños, como el pez grande se come el pequeño, y con el tiempo ya no vamos a tener cachaquito de la tienda ni nada, porque eso va a desaparecer. Claro, mira que Priceman, o sea, estos grandes supermercados. Los vendedores ambulantes, todo eso va a acabar. Claro, porque no van a tener las cosechas, las van a comprar ellos, de tal manera que cuando quieran adquirir los productos ya no hay nada. Por eso es que el Señor dice, huyan a los montes. Nosotros tenemos que buscar tierras que estén autosostenibles para ir almacenando. Ahora, hay tierras que no son autosostenibles, pero nosotros podemos almacenar sin cultivar. Por lo menos hay alimentos que no son perecederos. Así que en poco tiempo, como el arroz, los granos, estas cosas. Y no es para que tengamos miedo y que, uy, ya está. No, pero sí, hermano, en la medida en que el Señor nos manda. Pero no vayamos lejos, disculpe. Aquí en la costa no hay limón ahorita. Porque una plaga. El ICA mandó a cortar todas las matas de limón. Hermano, aquí ha sucedido algo que muchos no han percibido. Muchos no han percibido. ¿Cuál es esto? ¿Qué hacía un campesino cuando sembraba? Cogía la cosecha y guardaba semillas para la próxima cosecha. Si a ti te encuentran esa semilla virgen, vas preso. Porque ahora te venden la semilla esa transgénica. O sea que tú siembras y ya no te da semilla para la próxima cosecha, sino que tienes que ir a comprar semilla nuevamente a ellos. A los que han considerado que es delito que tú tengas semilla orgánica. Es delito. Y el dueño de la semilla sabe cuál es su semilla. Claro. O sea, la transgénica, él dice, esta semilla es mía y yo tengo derecho a... Bueno, eso casi no lo sabe nadie. Es delito que tú tengas semilla orgánica. Ahorita es así, hermano. Eso es el Tratado de Libre Comercio. Porque es que ellos, hermanos, quieren Está armando su monopolio. Usted compra el limón Tahití, no trae semilla. Lo que pasa es que ellos dicen es que la semilla orgánica genera virus, genera plagas, entonces de eso se pega. Monopolizar la semilla. A ver, hermano, pero tú no sabes qué es. Ellos quieren acabar con todo lo que se llama independencia. O sea, ¿qué quiere el anticristo? Que todos dependamos de él. Que te pongan el sello para poder llegar a Claro, pero si tú tienes tu tierrita que produce lo que te vas a comer, tú no tienes necesidad de comprar, por lo tanto tú no tienes necesidad de que te sellen. Porque eso tiene que ver con el sello. Entonces, parece, hermano, pero esto es una realidad.
Por eso yo le decía al hermano David de que entre nosotros ya hay muchos hermanos que están en el monte y están cultivando y están preparando morada para los hermanos cuando venga la persecución. Ya, por lo menos ya nosotros tenemos lugares donde ir. Ya, nosotros tenemos lugares, hermanos, por lo menos el hermano que se acaba de ir de por acá, Camilito, él estaba preparando su tesis para graduarse y el Señor le dijo que huyera a los montes. Y el hombre dejó todo y se fue al monte. Y Camilito, después de ser un citadino rolo, Camilito es campesino. Camilito le ha tocado aprender todo. Él ordeña, él tiene un criadero de corderos, él tiene gallinero. O sea, ha aprendido todas las cosas del campo en Sogamoso. Mira, y el primer respaldo divino fue que él sembró trigo. Y los campesinos alrededor se burlaban de él. Porque el trigo ahí no da. Hermano, y cuando salió el grano de la espiga de trigo, se quedaron todos sorprendidos. Y almacenó trigo, hermano. Yo me traje un poco de trigo ahora que estuve en Sogamoso. Tienen tanques. Sí. Porque la idea es almacenar. Porque ahora que venga la escasez, para poder comprar tienes que dejar de poner el chip. Entonces la iglesia tiene que estar claro que el Señor nos va a respaldar, porque no todos vamos a tener la oportunidad de comprar unas tierras y sembrar, pero hay hermanos que el Señor sí le va a dar, y esos hermanos van a recibir cuando venga la persecución, si la experimentamos nosotros. Aunque, hermano, en cuanto a lo del chip, que viendo es una realidad, pero viéndolo también en un plano espiritual, hay gente que por algún motivo va a haber creyentes, no sé a quién nos toque, si estaremos vivos hasta allá que. O sea, el hecho de que le implanten un chip a un creyente, algo que lo obliguen, mano, ¿será que esa persona va a dejar de ser del Señor porque a alguien le implante algo? De pronto yo no, pienso que no, de pronto no, porque esto, la carne y el la punto sangre, el punto es que se va a morir. Una úlcera, dice. Claro, Una úlcera maligna. Por la batería que es de Eso litio. descrito. Claro, úlcera. Pero la carne ni la sangre heredarán el reino del Señor. Porque nosotros vamos a ser transformados. Entonces eso, cuanto a la marca de la bestia, De hecho nosotros ya estamos marcados. Ya, nosotros ya tenemos el sello. El sello del Espíritu. Y la marca también, esa es la marca. Cuando uno lee esa parte, por lo menos he entendido que esa parte del anticristo de cierta forma no va a ser impuesto obligada. Así he entendido, eso no queda de tarea. Dice. ¿Por qué? Porque ahí dice que los que se dejan colocar la marca son los que están escritos no están escritos, o sea que no son creyentes. No es que, hermano, cuando usted lee eso, no es que usted va a llegar, no, y aquí vengo para que me instale el chip. O sea, pasándolo a un plano como está escrito en Apocalipsis, para usted poder recibir la marca, usted tiene que adorar primero. Sí, lo que pasa es que este hermano dice, ¿dónde se va a poner esa marca? La mano derecha en la frente. La mano en la frente. Eso tiene que ver con tu obrar y con tu pensar. O sea, por lo menos, nosotros oramos para quién. Y tenemos la mente también de Cristo. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver con eso. Ahora, si ustedes quieren, saltamos. Ese es un tema interesante. El próximo domingo vamos a tocar eso de lo que es la marca, el nombre. Habla de tres cosas, ¿verdad? La marca, el nombre y el número. Son tres cosas. Entonces miremos esa parte. Cada uno va a leer acerca de eso, ¿no? Y vamos a compartir esa parte. Marca, número y nombre. Vamos a buscarlo. Oye, hermano, eso que hizo el hermano Camilo, ya, tiene la persona que estar bien centrada espiritualmente, porque si miramos el plano